En una tierra lejana, donde las montañas se alzaban orgullosas y el viento susurraba secretos de antiguas leyendas, había un lugar donde la vida apenas podía sostenerse. Era una región árida, cubierta de rocas y pendientes escarpadas, sin ríos ni fuentes visibles de agua. Era el último sitio donde uno esperaría ver vida, y sin embargo, en ese rincón inhóspito, un milagro estaba a punto de ocurrir. Un día, justo cuando el sol se escondía detrás de las montañas, en una grieta olvidada entre dos grandes piedras, un pequeño brote verde emergió con una fuerza inesperada. No era más que un punto de color en un paisaje gris y áspero, pero este pequeño brote traía consigo la promesa de algo más grande. Sin agua, sin tierra fértil y sin sombra que lo protegiera del inclemente sol, aquel brote desafió a la lógica. Parecía imposible, pero tenía un propósito, uno que ni siquiera él comprendía del todo. El brote, que con el paso de los días se convertiría en una flor, tenía un anhelo inexplicable de crecer y ver el mundo más allá de aquellas rocas. Sabía que las condiciones eran adversas y que, con un poco de viento o una pequeña tormenta, podría ser arrancada de su débil tallo. Sin embargo, la flor no se detuvo a cuestionar lo difícil del desafío. En lugar de eso, hundió sus raíces en el pequeño espacio que encontraba, buscando cada gramo de tierra y cada gota de humedad escondida en las rocas. El primer desafío llegó una tarde cuando una nube de polvo cubrió la montaña, llevada por un fuerte viento. Las piedras temblaban, y el polvo cubría la superficie, secando el ambiente aún más. La flor apenas podía respirar, y sus hojas verdes se marchitaban poco a poco. Pero en su interior, algo le decía que no debía rendirse. Si otros seres habían encontrado la manera de florecer en condiciones difíciles, ella también lo haría. A medida que el polvo se asentaba, la flor empezó a adaptarse. Se hizo más fuerte y más resistente, sus raíces se alargaron y sus pétalos se volvieron más gruesos. Al final de la tormenta, emergió un poco debilitada, pero aún de pie, con la firme convicción de que la vida siempre encuentra un camino. Este era apenas el comienzo de su aventura. Una tarde, mientras el sol estaba en su punto más alto, una vieja tortuga apareció. Su caparazón estaba desgastado y lleno de marcas de batallas pasadas, pero sus ojos reflejaban una sabiduría antigua. La tortuga se detuvo a observar a la pequeña flor, impresionada por su valentía. En medio de las rocas y el polvo, había encontrado belleza en lo que parecía un terreno estéril. ¿Qué haces aquí, pequeña flor?, preguntó la tortuga con curiosidad. Este no es un lugar para crecer. Aquí, todo es frío y desolado. La flor, un poco sorprendida por la presencia de la tortuga, respondió con una voz suave pero firme. Quizá no es un lugar para crecer, pero yo sentí que debía intentarlo. No sé por qué, pero algo en mí me dice que mi propósito es florecer aquí, y mostrar que incluso en las peores condiciones, algo hermoso puede surgir. La tortuga sonrió, asintiendo lentamente. Tu espíritu es fuerte, pequeña flor. Quizás este lugar te eligió a ti porque necesitaba una lección de esperanza. Sigue creciendo y encontrarás que tu esfuerzo tiene un propósito mayor de lo que imaginas. Con el paso de los días, la flor enfrentó muchas otras pruebas. Cada amanecer era una lucha contra el calor implacable del sol, cada atardecer, un desafío para encontrar sustento en las pocas gotas de humedad que el aire traía. Algunas noches, el frío era tan intenso que sus pétalos se encogían y su tallo se arqueaba.
Pero la flor nunca renunció a su deseo de florecer completamente, de extender sus pétalos al mundo y mostrarse en todo su esplendor. Un día, después de una noche particularmente dura, un viajero pasó por el árido camino. Estaba exhausto, con el rostro cubierto de polvo y la mirada perdida. Se detuvo al ver algo que jamás había esperado encontrar en un lugar como ese, una pequeña flor, de pétalos radiantes y coloridos, que había brotado entre las rocas. Era un contraste casi irreal. Asombrado, el viajero se arrodilló frente a la flor y observó cada detalle. La fragancia suave de la flor parecía calmar el calor abrasador y aliviar su cansancio. En ese instante, el viajero sintió una nueva fuerza en su interior. Había pasado días pensando en rendirse, en abandonar su viaje por las dificultades, pero al ver aquella pequeña flor que florecía contra toda adversidad, comprendió que él también podía superar sus propios obstáculos. La flor, sin ser consciente del impacto que estaba teniendo, continuó creciendo. Con cada persona que pasaba y la miraba, algo en ellos cambiaba. Era como si esa pequeña flor, simplemente al existir, despertara la fuerza oculta en los corazones de quienes la encontraban. Con el tiempo, el lugar antes conocido como una zona árida y sombría se volvió una parada para los viajeros. Cada uno llevaba consigo una historia sobre la flor que había crecido entre las rocas y cómo su presencia les había dado esperanza en momentos oscuros. Aquella pequeña flor se convirtió en una leyenda, en un símbolo de resiliencia y determinación para todos los que atravesaban el valle. Los años pasaron, y aunque la flor terminó su ciclo natural, su legado perduró. En las mentes y corazones de aquellos que la vieron, el recuerdo de su belleza y su valentía seguía vivo, enseñando que aunque el camino sea duro y las condiciones adversas, la verdadera grandeza radica en la capacidad de seguir creciendo, sin importar dónde estemos plantados. La flor que creció entre las rocas no fue solo una flor. Fue un recordatorio de que la vida puede prosperar en cualquier lugar, de que la belleza puede surgir en los momentos menos esperados, y de que cada uno de nosotros tiene la fortaleza para florecer, a pesar de las dificultades. Porque al final, todos llevamos dentro de nosotros esa flor, esa pequeña chispa de esperanza y valentía, que nos permite enfrentar los momentos más oscuros. Si una flor puede florecer en un desierto de rocas, nosotros también podemos encontrar nuestra propia luz, superar nuestras propias pruebas y dejar un legado que inspire a quienes nos rodean. Gracias por acompañarnos en esta historia de resiliencia y esperanza. Si te ha inspirado, no olvides darle like, para que otros también encuentren fuerza en los momentos difíciles. Nos vemos en la próxima historia, hasta pronto, y buena vida.